tal? ¿Están listos para hacer de todo? Porque el día de hoy estamos en el Centro Histórico de la Ciudad de México y es que vamos a conocer algunas leyendas e historias de crímenes que han sucedido en este lugar. Yo soy Pamela Correa y ¿qué les parece si comenzamos? La criminología es una ciencia que nace en el siglo XIX, que nace desde el positivismo, es decir, desde la medición fundamentalmente de los caracteres biológicos y anatómicos del sujeto, por César Lombroso, un médico, en donde ubica, siendo director de un penal, al sujeto criminal, ¿no? Entonces, la criminología podríamos decir en síntesis que es el estudio del sujeto delincuente. Hay un debate si el criminal nace o se hace, y generalmente las personas más proclives hacia la medicina y hacia la perspectiva biológica dirán que nace, ¿no? Y todos aquellos estudiosos que estamos en las áreas de ciencias sociales damos la preponderancia a que el criminal se hace. Pues estamos llegando a un lugar que es muy representativo del centro histórico de la ciudad, Luis, que es la Casa de los Azulejos o el Palacio de los Condes de Orizaba. Y aquí vamos a comenzar un poco con estas historias que tienen que ver con crímenes que han sucedido en estas zonas y precisamente uno aquí en Las Escaleras. Sí, exactamente, Pamela. Son sucesos reales que tuvieron lugar en varios inmuebles de la Ciudad de México durante el siglo XVII y siglo XVIII. Y vamos a comenzar con uno que sucedió en 1828. El 4 de diciembre de 1828, la ciudad está amotinada como lo que se conoce el motín de la Acordada. Vicente Guerrero ha perdido las elecciones presidenciales en contra de Manuel Pedraza, la gente se vuelve loca, sus seguidores, y deciden tomar la ciudad. En ese caos, entra a este lugar un oficial llamado Manuel Palacios. En ese momento, el exconde de Orizaba, ya se acabaron los títulos nobiliarios, va bajando la escalera por la que hemos nosotros llegado y decide enfrentar a Manuel Palacios, que está usurpando su casa. Manuel Palacios, sin pensarlo dos veces, acomete contra el exconde y lo apuñala, dejando tendido el cuerpo, bañado totalmente en sangre. La familia se entera del suceso, sale y encuentra el cuerpo tendido y obviamente empiezan a dar gritos de alarma. Manuel Palacios se intenta dar la fuga, pero es detenido y obviamente queda sin vida el cuerpo ahí del exconde. Hay personas que aseguran, los comensales o que trabajan aquí en este restaurante, que han escuchado gritos de quienes piden auxilio o incluso algún grito que se va sofocando cuando se le está yendo la vida. Hay otros que dicen que se escuchan pasos en las escaleras y hay otros que dicen que también se puede ver el relucir del puñal con que fue asesinado el exconde. ¿Cómo te documentaste tú y tu equipo para poder hacer este tipo de recorridos? Este tipo de recorridos tiene como objetivo obviamente señalar sucesos terribles en la Ciudad de México, como bien te señalaba, en el siglo XVIII y siglo XIX.
Tiene prácticamente su antecedente en los documentos de la Inquisición, que eran sellados con un, valga la redundancia, sello rojo, y de ahí que también hoy en día se le llame nota roja, de ahí deriva todo este nombre. Con toda esa información de casos espeluznantes, digamos, terribles, se documentan también varios escritores, hay varios libros en el que podemos encontrar todo este tipo de información sobre crímenes o sucesos terribilísimos, dicen por ahí. Lo vamos a hacer de manera sensacionalista, es decir, generando una emoción o sensación en quienes nos ven, pero sin entrar en morbo ni en amarillismo, nada de eso. Pues estamos llegando a otro lugar que es impresionante, que mientras vamos caminando por el centro histórico de la ciudad podemos encontrar este tipo de lugares en el que podemos apreciar cómo se ha hundido, ¿no?, las edificaciones. Algunas han ido para abajo y otras han ido para arriba, y todo esto le da un aire espectacular a la Ciudad de México. Oye, aquí vamos a hablar acerca del crimen del padre Segura. Así es. Aquí en esto que es la casa profesa, o que fue la casa profesa de la Compañía de Jesús, sucedieron 2 crímenes con solo 5 días de separación. El padre Segura era un orador de esta casa profesa. Había dicho que antes de que canonizaran a Juan de Palafox y Mendoza, él debería de ser más santo todavía. Esto molestó a muchas personas. La mañana del 7 de marzo de 1743, la ciudad fue sucumbida por la noticia de que había sido asesinado en su aposento de la casa profesa el padre Nicolás Segura. Y todas las personas que se dieron cita en la calle, lo que antes era la calle del Espíritu Santo, empezaron a rumorar que se trataba de un propio miembro de esta compañía, el mismo asesino, que había abatido a palos al padre Nicolás Segura, y como no pudo acabarlo a palos y a golpes, terminó por estrangularlo. La calle del Espíritu Santo, ¿ahora qué calle es? Hoy es Isabel la Católica. Isabel la Católica. Y el segundo crimen que ocurrió fue a los 5 días después de esto. Así es. Cuando asesinan al padre Nicolás Segura, todo el mundo dice que se trata de un miembro de la comunidad, de la iglesia. Así que a los 5 días, José Villaseñor entra a la profesa y asesina al portero de esta casa, que se llamaba Juan Ramos. Ellos eran amigos, habían profesado enemistad al dicho padre, y siendo cómplices, Villaseñor tuvo miedo de que Ramos lo delatara, así que él mismo llegó y estranguló a Juan Ramos. Para 1850 se descubrió dentro de una de las capillas de la casa profesa la momia del padre Nicolás Segura, que a quienes lo vieron atestiguaron que todavía tenía las marcas de estrangulamiento sobre su piel. Pero ¿cuál es aquel sujeto, por ejemplo, y esto solamente se da en la condición humana, que a sabiendas de conocer la ley juega con ella, por ejemplo, ¿no? Y hay un tipo de criminalidad que podríamos decir que se da con este tipo de goce, de alguna forma, que los sujetos lo traducen en elementos de adrenalina y de disparos directamente de goce y sufrimiento, ¿no?, combinados, ¿no?, que tienen que ver con el juego del juego, el juego con la ley.
la esquina de la calle Francisco y Madero y la calle de Isabel la Católica está un edificio en donde se encontraba una joyería muy importante de la Ciudad de México y que en algún momento fue el lugar en el que se fabricaban los relojes o los mejores relojes de la ciudad, tanto así que bueno, todavía se mantiene uno en el edificio de enfrente que lo compró a esta joyería, pero en este lugar, por ser un espacio lleno de joyas y de riqueza, también sucedió un crimen. Así es, estamos en lo que fuera para la época de Porfiriato, estamos hablando del año de 1891, el sector mejor vigilado de la ciudad. Esta calle que era de San Francisco estaba vigilada por un policía en cada esquina. ¿Y aún así ocurrió un crimen? Sí, porque era una zona totalmente de joyerías, la más importante, la joyería de la Esmeralda, o del edificio de la Esmeralda, conocida como joyería Brillanti, o la joyería de la Profesa. ¿Y aquí qué fue lo que sucedió? ¿A quién mataron? Se cuenta que para el 20 de febrero de aquel 1891 se había visto a 3 sujetos merodear dicha joyería. Uno de ellos, de nombre Gerardo Nevermont, distrajo al dueño ofreciéndole un reloj en venta. Otro más, de nombre Carlos Sousa, distrajo al vigilante haciéndole la plática, y mientras otro vigilaba la calle, que su nombre era Aureliano Caballero. A la mañana siguiente, uno de los policías que hacía su patrullaje se dio cuenta que la joyería estaba abierta, luces apagadas, y cuando entró al local se dio cuenta de que todas las vitrinas estaban destrozadas. Cuando llegó más al fondo del local, encontró al dueño, don Tomás Aguirre, maniatado, apuñalado y completamente ensangrentado. Claro, ya sin vida. Había sido obviamente asaltado, se robaron todas las pertenencias de la joyería y posteriormente, 3 a 4 meses más o menos, se dio con estos malhechores. Bueno, por lo menos los atraparon, ¿no? Sí, se dijo que desde un día antes, una tarde anterior, habían visto a 3 hombres de origen provinciano tal vez o de bajos recursos que eran muy sospechosos para la época merodear la joyería, que era la premisa del gobierno porfirista. Todo aquel que no fuera de clase social alta, que tuviera aspecto de indígena, indigente o de provincia, era sospechoso de ser autor de cualquier tipo de delito. Pero bueno, sí eran los originales del crimen, no fue alguien que agarraron nada más así porque iba pasando en la calle y tenía un aspecto diferente, digamos. No, sí se llegó a las pesquisas. El cuchillo con el que mataron a don Tomás los llevó a la tienda donde lo compraron, a la persona que lo compró y finalmente condujo a los asesinos. Oye, ¿y la joyería siguió funcionando después de esto? Así es, de hecho se comenta también que era uno de los objetivos de la banda del Carro Gris, que se reunía en la cantina del tío Pepe. Que esa también está aquí muy cerquita del centro, esa cantina. Así es, está justamente en la calle de López, donde principia el barrio chino, que era el punto de reunión de dicha banda, y ahí planeaban todos sus atracos. Oye, y esa fue una pandilla pues muy importante de la ciudad, eran como los rudos en aquella época. Eran personas que pasaban desapercibidas, siempre bien vestidos, utilizando un carro que para la época era todo un lujo, y obviamente reunidos en uno de los lugares más concurridos, que era el tío Pepe, quien iba a sospechar de ellos. Los criminólogos más clásicos dicen que todos llevamos de alguna forma el deseo del crimen, simplemente por ser sujetos del deseo, porque el ser humano se convierte en un sujeto que nace en el juego del deseo, en el juego del reconocimiento con el otro, y lo peor que le puede suceder a un sujeto es estar fuera de ese deseo y de ese reconocimiento, ¿no? Estamos en la calle 16 de septiembre y aquí sucedió algo inigualable, yo creo, y muy trágico. Mataron a una persona con 31 puñaladas, ¿esto es cierto? Sí, esto lo que es la Casa Booker, antes fue el Hotel Gran Sociedad, un hotel obviamente de lujo, la parte de arriba de los aposentos, la parte de abajo funcionaba como un restaurante y café.
¿En qué año se ocurrió esto? Esto estamos hablando del año de 1850. Estamos hablando de una época en la que los políticos llegan de diferentes partes del país a representar a su estado aquí en el Congreso. Estamos hablando prácticamente del diputado y político Juan de Dios Cañedo, quien tenía en la parte de arriba, en la habitación número 38, sus aposentos donde vivía. Oye, ¿y qué le sucedió? ¿En qué momento o quién entró a asesinarlo de esa manera? Se cuenta que fue el Jueves Santo de aquel año de 1850, cuando él, estando cansado de sus actividades diarias, decidió quedarse a descansar en vez de salir a las festividades religiosas. Viendo lo que estaba solo, uno de los mozos de este hotel se puso en complicidad con otras dos personas, uno de ellos de nombre José María Avilés. Les dijo que había entrado con unas bolsas cargadas de plata y que sería muy fácil robarlas. Cuando el malhechor Avilés entró, se dio cuenta de que no había tales bolsas de plata. Juan de Dios Cañedo obviamente da voces de alarma al verse invadido en su habitación, pretende pedir auxilio, Avilés trata de callarlo a golpes y este aún así no cede, por lo que Avilés arremete con su daga en 31 ocasiones contra el cuerpo del mencionado Juan de Dios Cañedo hasta acabar con su vida. Oye, lo peor de todo es que no se llevó nada, ¿verdad? No había tales bolsas de plata, así que lo único que pudo llevarse fue un poco de ropa, que era muy buena ropa o de muy buena calidad, y que trató de vender y simplemente logró malbaratarlas, consiguiendo una cantidad risoria de 6 pesos. ¿Y lo atraparon? Sí, posteriormente con una epidemia de cólera, llegó hasta las clínicas de esta ciudad, procedente del Estado de México, Avilés, y se dio cuenta de que estaba bien vestido, claro, con las pertenencias de Cañedo, y fue como lograron su aprehensión. Un hombre humilde, bien vestido, causaba sospecha. Desde el polígono, el punto más alto de la cárcel preventiva de la Ciudad de México, se abarca toda la colmena humana sin libertad. Un riguroso régimen de limpieza bate las crujías, a cuyos lados están las hileras formadas por las celdas. Tras las rejas también, un aula para la enseñanza primaria, donde el profesor es asimismo recluso y las letras aportan una esperanza de liberación. Algunos reclusos han aprendido el oficio tipográfico y perciben ingresos por su trabajo. Además, esta es una manera de comunicación con el mundo exterior. En la vida siempre limitada del preso, la práctica de los deportes contiene la ilusión de vencer el muro. También aquí, un cuerpo sano puede ayudar a sanear la mente. Los entrenadores han salido de las crujías. Ante el mural pintado por los presos con aficiones artísticas, actúa el coro. El antiguo y humillante uniforme a rayas ha sido sustituido por otro más digno. El pan es excelente, como que lo fabricamos para comerlo nosotros mismos, dijo un recluso. La comida no es despreciable. Estamos en la crujía L, donde se encuentran falsificadores y responsables de delitos que requieren más maña que fuerza. La comida tiene su hora de reunión y la biblioteca la suya. La cultura acorta el tiempo muerto de la prisión. Un cuadro que no es desgarrador, pero, señores, el polígono nos recuerda que de todos modos, esta es la cárcel. El suicidio lo definen los propios suicidas con una palabra reiterativa, ¿no? Levantar la mano contra uno mismo. El sujeto que se va a matar es alguien que ha muerto ya simbólicamente, alguien que ha muerto socialmente, pero que biológicamente está vivo.
y que en un momento determinado su acto puede simplemente sellar lo que ya le ha antecedido como muerte simbólica. El suicidio en estos arrebatos puede ser también un mensaje al otro. Frente a la Catedral de la Ciudad de México también sucedió un crimen. Más que un crimen, fue un hecho fatídico para la ciudad que conmocionó a la sociedad de 1899, justo terminando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, una chica que se arrojó desde lo más alto de campanarios de catedral. Estamos hablando de Sofía Ahumada, una joven venida de provincia de no más de 20 años, que todo el mundo ha referido en sus testimonios de un periódico muy fehaciente de la época que es El Imparcial, que era una chica guapa pero muy tímida, que con su timidez era novia del relojero de catedral, se llamaba Bonifacio Martínez, y que estando la mañana del 31 de mayo de 1899 en lo más alto del reloj, Bonifacio mientras la reparaba, ella se consolaba con la vista panorámica que tenía de la plaza. En un momento acalorado de ser novios, comienza una discusión también acalorada de celos. En el momento más intenso de la discusión, como puede, esta muchacha se separa de Bonifacio, se toma un trago de jerez y corre directamente al segundo cuerpo del campanario, lo más alto, 67 metros, y se arroja literalmente al vacío. 67 metros cayó Sofía hasta quedar totalmente deshecha en el atrio de catedral. Y aquí nada más finalizar diciendo que se encontró en la ropa de Sofía una notita que decía: he nacido para sufrir, no quiero que se piense que el hombre que amo es el causante de mis desdichas, él nada tiene que ver, si me mato porque se me da la gana. O sea que en realidad tampoco fue por amor y si era algo que había planeado desde antes de que ocurriera la discusión con Bonifacio. Así es, algo ya premeditado, algo ya pensado y totalmente decidida a hacerlo, lamentablemente. Nosotros nos vamos a despedir, ya hasta se nos hizo de noche, Luis. Claro, no se nos vaya a aparecer Sofía Ahumada, que dicen que cuando los campanarios de catedral están iluminados, se ve la silueta de una mujer que hace sonar las campanas de catedral. Pues vámonos antes de que lo prendan. Si ustedes han visto esta silueta o le han tomado alguna fotografía, mándenosla a las redes sociales. La dirección está apareciendo en tu pantalla. Y también, Luis, danos tus redes sociales, Twitter, Facebook, para que te sigamos. Claro, nos pueden seguir a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter, que es Escabania Tours, donde también, obviamente, nos pueden encontrar todo este tipo de recorridos en la Ciudad de México. Escabania con X y con K. Así es, empezamos con X, seguimos con K, Escabania Tours. Perfecto, pues hay que seguirlo y también recuerden que si ustedes se perdieron este programa, están llegando al final por el tráfico o porque tuvieron algún asunto en la oficina, lo pueden descargar gratuitamente gracias a Canal 11. Todo esto desde nuestro podcast en iTunes y desde nuestro canal de YouTube. Yo soy Pamela Correa y los veo muy pronto para que sigamos haciendo de todo.